Jiménez Melaní, creo que no me escuchó por los audífonos. Ah, ok. Y Román Amari sí. Román Cuevas sí. Sí, doctora, aquí estoy. Serrano no está. Ok. Doctora, Sí. soy León, disculpe, es que mi internet estaba fallando y tuve que reiniciar el módem. Desde que se inventaron las excusas, No, en serio, hasta le tomé foto y nadie todo. tiene la culpa. Imaginas que no se hubieran inventado las excusas. Disculpe, doctora. No tienes que pedir disculpas, yo te estoy molestando. Ah, Ah, puta, me bot... Ah, me bot... No vale, internet. por ahí está que dice Andrea Serrano presente, pero ¿por qué es que me hacen regresar a cada rato esa aplicación? Doctora, Sí, disculpe, soy Cañizares. Acabé de conectar. sí, ya te puse. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar hoy con el tema de enfermedad cerebrovascular, una vez que ya terminaron su introducción a las ciencias básicas. Espero que les haya servido, lo hayan aprovechado. No sé qué tanto fue útil, pero en todo caso esa era una parte del compromiso tratando de cumplir con el objetivo, porque el objetivo de esta cátedra es que aprendan, nada más. Entonces vamos a empezar con enfermedad cerebrovascular. Y vamos viendo entonces, comenzando con los términos. La enfermedad cerebrovascular es de los desórdenes neurológicos el más prevalente, que ustedes van a verse enfrentados dentro del internado y dentro de su medicina rural. Ya cuando hagan su especialidad probablemente ya no lo vean. Y en enfermedad cerebrovascular se utilizan
principalmente dos términos. En inglés se llama stroke y en español se llama ictus. El significado de la palabra corresponde a un déficit neurológico de inicio súbito. Ese déficit neurológico tiene que ser focal. Y cuando nosotros utilizamos la palabra focal en neurología, significa que esos signos y síntomas apuntan a una focalidad, apuntan a un foco. Si yo tengo afasia, eso apunta al lóbulo frontal del lado dominante, probablemente el izquierdo. Si yo tengo ataxia, disartria, nistagmus, vértigo, eso me apunta a fosa posterior, puede ser tallo encefálico o puede ser cerebelo. Si yo tengo hemiparesia o hemiplegia, eso me apunta al área motora contralateral. Entonces tiene que ser un déficit neurológico focal y de inicio súbito. Significa súbito que previamente a eso el paciente ha estado completamente sano y que de un momento a otro se puso afásico, se puso hemipléjico, o tuvo disartria, o tuvo visión doble, o se quedó ciego. ¿Ya? Entonces, es de inicio súbito. Entonces, eso se llama stroke. Eso se llama ictus. Y el stroke o el ictus pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Isquémico equivaldría a un infarto cerebral, lo que la gente, la comunidad dice trombosis cerebral, pero para los médicos es un infarto cerebral. Y stroke hemorrágico, que sería el nombre de la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa, y que correspondería a lo que la gente se refiere como derrame cerebral. Pero nosotros como médicos nunca utilizamos esa terminología, sino el término médico. Entonces tenemos un stroke isquémico o un ictus isquémico y un ictus hemorrágico. El stroke como tal representa la segunda causa de muerte después de la enfermedad cardíaca. Y se considera que cada 45 segundos una persona está haciendo un stroke en el mundo. La mayoría de ellos llegan a la emergencia, la mayoría no siempre llega a tiempo, y en el caso de que se tratase de un stroke isquémico y pudiese acceder a las medidas de reperfusión, esas medidas de reperfusión solamente son válidas en las primeras horas. Después de 4 horas y media, las medidas de reperfusión ya no funcionan. Eso hace que el porcentaje de gente con stroke isquémico que recibe RTPA, que es el fármaco fibrinolítico o activador del plasminógeno tisular recombinante, no sea tan alto como se espera. Y eso ha creado en el camino una serie de opciones alternativas de tratamiento. Antiguamente, antes de que existiera el RTPA, la gente simplemente se infartaba, como ocurría con el infarto del corazón. Ahora la comunidad está más educada, más instruida y puede identificar precozmente un síntoma y acudir rápidamente a una emergencia. El stroke equivale, al igual que el ataque cardíaco, a un ataque cerebral. Pero como tal, no es del todo conocido, me hablo a la comunidad no médica, a la población en general, porque al paciente hay que enseñarle a través de campañas, a través de la consulta del médico general, etcétera, que todo déficit neurológico de inicio súbito corresponde a un ataque cerebral y que por lo tanto debe acudir a la emergencia lo más pronto posible. Ya sea que el paciente tenga dificultad para hablar, dificultad para ver,
que se ponga atáxico, que se ponga hemipléjico, ¿ya? Cualquiera de esos síntomas focales. Existen alrededor de 13 millones, un poco más, de personas con strokes de diferentes tipos cada año. Uno de cada 4 personas sufrirá un stroke en su vida, y el stroke está asociado con la segunda causa de muerte, como les decía, después de la enfermedad cardíaca, y la primera causa de discapacidad. El stroke, la mayoría de las veces, es isquémico, con una proporción que va del 70 al 80% del isquémico versus 30 a 20% del hemorrágico. El stroke puede ocurrir en cualquier edad. Por supuesto, es más frecuente a mayor edad, porque el factor de riesgo de la edad está dentro de este grupo de pacientes. Y es ligeramente más prevalente en el hombre que en la mujer. Y tiene mortalidad. Si comparamos la barra azul, la columna azul del año 1990 frente a la del 2013, la verde, en lo que se refiere a incidencia, prevalencia y muertes, los cambios han dado que el stroke isquémico, que la incidencia y la prevalencia de infarto cerebral se ha ido aumentando. Y no solamente aumenta como enfermedad como tal, sino que representa una carga económica y social muy importante, puesto que los pacientes o se mueren o requieren un tratamiento en terapia intensiva, requieren un tratamiento prolongado de rehabilitación. Eso implica que hay costos que no solamente corresponden a la enfermedad per se, sino que también hay costos que corresponden a los cuidados de esa enfermedad. La terapia física, si hay una neumonía intercurrente, enfermería, terapia de lenguaje, todo lo que se necesita en casa para tener un paciente discapacitado, todos son costos económicos. Y también hay un costo importante que a veces uno no lo piensa y que nosotros como médicos tenemos siempre que pensarlo, es el costo social de ese paciente para su familia en cuanto a productividad. Porque ese paciente discapacitado, afásico o hemipléjico, es posible que no regrese a trabajar. Es posible que no pueda nuevamente reintegrarse a su vida normal. Si la familia tiene recursos económicos, quizás puedan contratarle un cuidador y la familia dedicarse a trabajar. Pero si la familia no tiene recursos, probablemente un miembro de la familia tenga que dejar de trabajar para cuidar al familiar. Entonces es una situación muy compleja y muy frecuente en la que debemos reparar los médicos cuando nos tocan pacientes que tienen riesgo de enfermedad cerebrovascular pero que no son disciplinados. Si alguien está teniendo un infarto cerebral, tenemos que recordar que tiempo es cerebro, y ese es un eslogan que existe en todas partes del mundo. Cada segundo que pasa o cada minuto que pasa es un poco de cerebro que se pierde. El cerebro tiene una capacidad de tolerancia sin oxígeno hasta 4 minutos. Después de 4 minutos comienzan a desencadenarse una serie de cambios bioquímicos y eléctricos que terminan con la muerte celular. Entonces, mientras más rápido usted actúe, más rápido va a conseguir la posibilidad de recuperar función. Dentro de la enfermedad cerebrovascular existen 4 mecanismos patológicos por el cual se puede provocar esta enfermedad. Los 3 primeros que ustedes ven ahí corresponden a la enfermedad cerebrovascular isquémica y el último corresponde a la enfermedad cerebrovascular hemorrágica. En la lesión
vascular propiamente dicho, está incluido la aterosclerosis, la lipohialinosis, el depósito amiloide, las alteraciones del vaso per se. Puede haber una lesión que se origina en otro sitio, un émbolo cardíaco, una fibrilación auricular, una estenosis mitral, una válvula cardíaca que esté dañada o una prótesis valvular. O puede ser el resultado de un flujo sanguíneo inadecuado. Ejemplo, un paciente que tenga en shock hipovolémico, que ha tenido un accidente de tránsito y que está haciendo sangrado interno, sangrado abdominal. Eso baja la presión arterial, se produce una hipotensión sostenida y el paciente sufre las consecuencias de la hipoxia cerebral. Y el último, que sería la ruptura del vaso sanguíneo, que correspondería básicamente a la enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Ustedes ya saben que las imágenes son indispensables para poder diagnosticar la enfermedad cerebrovascular. Son indispensables en cuanto a que nos permite reconocer la etiología de esa enfermedad cerebrovascular, definiendo si es isquémico o es hemorrágico, y nos permite reconocer el sitio de la lesión y la extensión de la lesión. Y al nosotros poder reconocer el sitio y la extensión de la lesión, nosotros podemos armar nuestro diagnóstico topográfico y por lo tanto explicar los síntomas del paciente. Recuerden que en la tomografía no se va a ver un infarto cerebral en las primeras horas. Mientras que lo que sí va a ser resaltado va a ser en la resonancia magnética, principalmente en la difusión y luego en el FLAIR, que comienza a verse ya a las pocas horas, 3, 4 horas, ya comienza a haber cambios en la resonancia magnética. En cambio, en una tomografía podría demorarse fácilmente entre 12 y 18 horas para ver un infarto cerebral. Pero la tomografía siempre será nuestra primera opción de examen por varias razones. Porque es la más económica, porque es la más rápida, una tomografía se hace máximo en 5 minutos. El paciente puede estar con respirador, con oxígeno, con lo que sea, y 5 minutos no es nada, y es un área abierta donde simplemente el paciente está en malas condiciones, pero se puede hacer la tomografía. En cambio, una resonancia, primero que es mucho más cara, no siempre está disponible, no todas las unidades hospitalarias tienen, el paciente tarda el examen entre 40 y 50 minutos, dependiendo de la calidad del resonador. Y como es un ambiente cerrado, es un túnel, uno pierde el contacto visual del paciente. Y si yo pierdo el contacto visual del paciente, pues yo no sé si está cianótico, si está con crisis focales en la cara, si tiene expresión de dolor, no lo sé. Entonces, un paciente que esté descompensado, incluso hemodinámicamente, con respirador y todo, es muy difícil poner en un resonador. Entonces, tenemos dos tipos de enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular isquémica, que tenemos a su vez que puede ser un TIA o puede ser un infarto cerebral. Y la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, que puede ser subaracnoidea o hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral. La proporción, como les decía, es más para la isquémica que a la hemorrágica. En la hemorrágica, la tomografía es fundamental. Nos permite ver desde el principio sangre. Y ese es el valor de la tomografía en la urgencia.
en el momento del ingreso del paciente, porque nos permite descartar o no si hay sangre. Si el paciente está afásico y hemipléjico y la tomografía no me muestra nada, no significa que el paciente no tiene nada. Lo que significa es que no es una hemorragia cerebral y que lo que está ocurriendo es un infarto cerebral que todavía no se ve. Los pacientes que desarrollan isquemia cerebral transitoria, de la cual ya vamos a hablar, son pacientes que van a probablemente a desarrollar un infarto cerebral en los próximos días. De esta manera, la isquemia cerebral transitoria resulta en una situación de mucho cuidado que no se puede minimizar ni desvalorizar en la emergencia, porque significa que ese paciente le están advirtiendo el cerebro que va a infartarse en pocos días o en pocas semanas. El déficit puede ya establecerse en las primeras horas, y si se mantiene más de 24 horas ya tenemos un stroke establecido, un infarto establecido. En el TIA los síntomas duran menos de 1 hora, y en el ictus en evolución, que ocurre en aquellos casos donde el vaso sanguíneo se va estrechando poco a poco, se va trombosando internamente poco a poco, el déficit motor puede instalarse de menos a más en el lapso de varias horas. Para hablar de un TIA, de una isquemia cerebral transitoria, se habla de una isquemia cerebral focal, pero que no se acompañe de infarto. Y cuando yo digo que no se acompaña de infarto, significa que su resonancia y su tomografía van a ser normales. Usted tiene el déficit neurológico, dura unos cuantos minutos, habitualmente es 10 minutos, generalmente no es más de 1 hora, y el paciente se recupera. Si ese paciente desvaloriza o desmerece ese síntoma o ese signo, no acude al médico, o el médico que está en la emergencia ve que el paciente ya está bueno y sano, mueve brazos y mueve piernas, y le dice que hace 5 minutos estaba paralizado y no toma en cuenta, es posible que se nos pase por alto un caso que después vamos a estar arrepentidos porque ese paciente regresa con un infarto cerebral. Cuando un TIA dura más de 1 hora, ya se ha encontrado por laboratorio y por imágenes que ya existe daño en tejido y por lo tanto ya hay una lesión pequeña. Si existe ya una lesión hipodensa o hipointensa en el contexto de un cuadro que fue transitorio, supongamos que el paciente se recuperó a los 90 minutos o el paciente se recuperó un poquito antes de 1 hora. Pero si ya encontramos una hipointensidad o una hipodensidad, en este caso hipointensidad porque lo que nos ayudaría ahí es la resonancia, que explique ese déficit neurológico, entonces eso ya no fue un TIA. Eso ya fue un infarto cerebral. Este TIA es un signo de alarma de un potencial infarto cerebral grande. Es más frecuentemente causado por tromboembolismo asociado a aterosclerosis de grandes arterias, cardioembolismo o enfermedad de pequeños vasos. ¿Por qué se produce el TIA? Porque se produce probablemente una trombosis in situ o una embolia y se recanaliza el vaso. Acuérdense que en nuestro organismo tenemos 2 sistemas de coagulación, uno que es procoagulante y otro que es anticoagulante, que están siempre en equilibrio. Cuando se tapa un vaso, el organismo se encarga de activar el sistema fibrinolítico propio innato para tratar de romper y reperfundir nuevamente ese vaso. Pero si el vaso está lo suficientemente ocluido y la intensidad y la extensión de la lesión obstructiva es superior
a lo que puede hacer el mecanismo fibrinolytico, entonces no se recanaliza el vaso. En el caso del TIA, los vasos se recanalizan y por lo tanto, al recuperar, restablecer la circulación, el paciente recupera y desaparecen sus signos neurológicos. El TIA ocurre previo a un infarto cerebral aterotrombótico, a infartos lacunares, a infartos embólicos, y es un riesgo independiente de stroke. No todos los TIAs terminan en infarto cerebral, pero podemos calcular quiénes de esos TIAs van a tener un infarto cerebral más probablemente si aplicamos este score, que es el del ABCD2. El ABCD2 significa A, edad, B, presión arterial, C, características clínicas, D, duración del evento y la otra D, diabetes. Entonces tenemos A, B, C y las dos D, D2. Si el paciente tiene más de 60 años, tiene un punto. Si el paciente tiene una presión arterial mayor de 140/90, un punto. Si el paciente tiene déficit unilateral, 2 puntos. Si aparte tiene trastorno del lenguaje, 1 punto. Si la duración es más de 60 minutos, 2 puntos. Y si es menos de 60 minutos, 1 punto. Y si el paciente es diabético, 1 punto. La presencia de 4 puntos o más indica un gran riesgo de infarto cerebral en los siguientes días. Cuando yo les hablaba de los signos focales, les decía que tenía que haber una sintomatología que pudiera apuntar topográficamente a un área del cerebro. Porque si es un síntoma difuso o es un síntoma aislado por sí solo, no puede indicarnos nada. Si alguien tiene un síncope, un desmayo, si alguien tiene confusión, si alguien tiene incontinencia urinaria, si tiene vértigo, si tiene dificultad para tragar, y eso es aislado, pues eso no me significa que es una isquemia cerebral transitoria. Puede que sí, puede que no, pero no lo puedo asegurar, o sea, no forman parte del concepto. Para poder entender lo que pasa en el cerebro, hay que partir del flujo sanguíneo cerebral. Y en el flujo sanguíneo cerebral, que equivale a la presión de perfusión cerebral, es el resultado de la diferencia entre presión arterial media y presión intracraneal. Esta sustracción de estos dos valores me equivalen a la presión de perfusión cerebral. Si hay alguna lesión o algún factor que altere presión arterial media o presión intracraneal, voy a tener alteraciones en la presión de perfusión cerebral. Aquí tenemos una tomografía del cerebro con una lesión hipodensa que se ve desde abajo hasta arriba y que ocupa el territorio de las dos cerebrales posteriores. Para que se infarten los dos lóbulos occipitales mediales, lo más probable es que esté tapada la punta de la arteria basilar. Otra parte importante de conocer en este mecanismo del stroke es lo que corresponde a la autorregulación del flujo. El cerebro está capacitado para autorregular su circulación en la medida de que cómo sensa la presión arterial sistémica. Si el cerebro percibe que está llegando poca sangre, porque el paciente está hipotenso, por ejemplo, el cerebro, los vasos arteriales se dilatan tratando de mantener el flujo y por lo tanto la presión de perfusión cerebral. Pero por el contrario, si hay un hiperflujo y el cerebro sensa de que está sobrecargado de líquido o la presión está extremadamente alta, los vasos sanguíneos se estrechan para tratar de compensar y evitar cambios en la presión intracraneal.
Pero este mecanismo de autorregulación solamente funciona en un cerebro sano. Si el cerebro ya tiene cambios eléctricos o cambios bioquímicos propios de un infarto cerebral, de un tumor cerebral, de una hemorragia cerebral, de cualquier injuria, la autorregulación se pierde. Y entonces la presión intracraneal simplemente se dispara hacia arriba en el momento en que comienza el edema. Cuando ocurre una obstrucción arterial, la zona que rodea a la obstrucción arterial es la zona que se muere. Este núcleo que corresponde al área de necrosis está rodeado por un área donde la circulación es más débil, donde las células están atontadas y depende de cuánto se mantenga la obstrucción para que estas células de aquí se terminen muriendo o se terminen salvando. Y esa zona se llama penumbra isquémica. Las células de la penumbra isquémica son células que están funcionalmente alteradas, pero estructuralmente están sanas, por lo cual es tejido recuperable. Muchas veces no podemos evitar, por diferentes razones, por el tipo de obstrucción, por los factores de riesgo del paciente, porque acudió tempranamente o no al hospital, no podemos evitar el núcleo necrótico. Pero sí podemos evitar que este núcleo necrótico se haga más grande y que toda la penumbra isquémica se termine infartando. La tolerancia de esa penumbra isquémica depende de la eficiencia de la circulación colateral. Y la naturaleza es sabia, nos ha dado una circulación colateral compleja, múltiple, que es la circulación cerebral. Pues recuerden el círculo arterial de Willis, que prácticamente conecta todas las circulaciones. Pero esa circulación colateral también depende del estado de los vasos. No es lo mismo una persona que no es fumadora, que no es diabética, que no es obesa, que toma regularmente su medicación para la presión o que no es hipertensa, a una persona que haga todo lo contrario. Entonces, la indemnidad y la seguridad de esa circulación colateral va a ser de lo que dependa la penumbra isquémica para poder sostener y sobrevivir. Si uno no puede salvar la parte necrótica porque el paciente ya llegó tarde y ya se produjo un infarto cerebral, sí podemos salvar la penumbra isquémica, que es a donde están dirigidos generalmente las medidas de autoprotección, de neuroprotección. Entonces, en el cerebro ocurre que tenemos un rango normal de presión de perfusión cerebral que es de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, con un rango que va entre 40 y 60, y todo lo que va hacia abajo de 40 estamos hablando de una hipoperfusión. Si llega a 20 mililitros por 100 gramos de tejido y por minuto, estamos hablando del umbral de la penumbra. Y si llega a 8, estamos hablando del umbral del infarto, o sea, del core del infarto, el núcleo del infarto. Entonces, el centro del stroke isquémico es la zona del infarto y en el tejido necrótico ocurre un edema citotóxico. Los márgenes del infarto suelen estar hiperémicos por circulación colateral y recordar que la zona de penumbra son neuronas viables pero en riesgo. El edema cerebral puede ser de 3 tipos. El edema citotóxico,
el edema vasogénico y el edema intersticial. El edema citotóxico, que es el que ocurre en el infarto cerebral, que es el que ocurre en las encefalopatías metabólicas, en la encefalopatía hipóxica, en la encefalopatía urémica, en la encefalopatía metabólica de cualquier tipo. La célula sanguínea se hincha, le entra agua debido a que se daña el mecanismo de autorregulación de la bomba sodio-potasio. El sodio se queda adentro, no puede salir y arrastra agua. Ese es el edema citotóxico. Es un edema que no se ve porque es dentro de la célula. Lo que vemos es borramiento de las fisuras, un cerebro hinchado. El edema vasogénico, por el contrario, es el edema que rodea a una lesión que ocupa espacio. Cuando María José les enseñó la placa en la que se veía el absceso cerebral, recuerden ustedes que había una zona de edema alrededor que tenía formas de dedos de guante, digitiforme, como parecido a las circunvoluciones. Eso es un edema vasogénico. Y ese edema vasogénico es el que mejor responde a los esteroides. Y el otro es el edema intersticial, que es aquel edema que ocurre en las hidrocefalias cuando el líquido cefalorraquídeo está encerrado en estas cavidades y llega un momento en que ya no se puede dilatar más y comienza como a filtrarse líquido en el espacio, en el intersticio. Entonces tenemos el core del infarto y la zona de la penumbra isquémica, que es esta zona más clara que se ve acá, que es la que se va a tratar de restablecer y salvar. Cuando ocurre un infarto cerebral se producen una serie de alteraciones metabólicas y electrofisiológicas que van desde la disminución de la síntesis proteica, alteración en la utilización de glucosa, acidosis láctica, depresión de ATP, falla energética y por lo tanto muerte del tejido. Y también ocurre alteraciones de la actividad eléctrica cerebral. Dentro de esta cascada isquémica, no solamente ocurre falla energética que está dependiendo de la mitocondria y del ATP, también existe liberación de neurotransmisores excitadores como el glutamato, existe fallas de las bombas iónicas entre el sodio, entre el calcio, estimula las proteasas, estimula las fosfolipasas, produce aumento de los ácidos grasos libres, aumento del ácido araquidónico, aumento de los leucotrienes y prostaglandinas que terminan destruyendo la membrana. Entonces, el mecanismo es múltiple. Se llama cascada isquémica porque vienen en grupo, aunque no necesariamente uno sigue al otro. O sea, todo se produce al mismo tiempo. Y el resultado, dependiendo si el tejido se va a morir, si va a ser parte del core isquémico, del núcleo isquémico, entonces va a haber muerte celular por todos esos mecanismos. O si se trata del área de la penumbra, va a haber apoptosis. Y entonces algunas células podrían morir después de un tiempo. Entonces la muerte celular por el infarto cerebral estaría encasillada en dos grupos. La muerte por necrosis, que correspondería al centro del infarto, al núcleo del infarto, y la muerte por apoptosis, que correspondería a aquella muerte celular programada producto de la penumbra isquémica. Todo esto va asociado a mecanismos de acidosis, activación de astrocitos, activación de la microglia, acumulación de leucotrienes, de neurosiminas, moléculas de adhesión,
citocinas, alteración del óxido nítrico, todo eso para provocar obstrucción de la circulación y desencadenar un infarto cerebral. Y aquí tenemos un cuadro, un esquema que es muy práctico, en el que se resumen todos los procesos. Hay una isquemia, hay falla de energía, hay despolarización, eso provoca liberación de glutamato, eso altera la membrana y hace que se meta sodio y calcio a la célula, provocando edema celular, injuria mitocondrial, liberación de radicales libres, liberación, activación enzimática, que termina en dos caminos: la muerte celular necrótica y la muerte celular apoptótica. Ok, ustedes están en el paralelo B y ustedes van a entrar a su plataforma y van a encontrar en esta semana 1, 2, 3, 4, 5 y 6 videos. El ver los 6 videos toma alrededor de 30 minutos, depende de cada estilo. Hay quienes es más fácil, porque el interés no es solamente verlo, el interés es aprenderlo, entenderlo y, digamos, incorporar ese conocimiento. Lo van a proceder a hacer en este momento. Yo después de media hora me conecto. Si alguno no ha terminado de ver todo, no importa, lo puede ver en cualquier momento porque va a estar abierto. Tiene que verlo. Y en la siguiente clase vamos a revisar 3 artículos de todos estos que tienen que leer. Santos Alves. ¿Dónde está Santos Alves? Aquí estoy, doctor. A ver, déjame verte. Ilana, ¿así te llamas? Aquí. Sí, así te dicen. Ilana. Ilana, ok. ¿Perdón? Sí, Ilana. No, entonces, tu primer apellido es Alves de Souza. Sí, así es. Entonces, Ilana, Sí. va a presentar el trabajo que dice Small Vessel Disease. Ok.
Joel Erazo, ¿dónde está? Presente, doctora. Disculpe, se me había trabado la computadora. Joel. Joel va a hablar sobre Sí. trombosis venosa. Trombosis venosa. Ajá. Ok, doctora, está bien. Isabela Cornejo. Sí, doctora. Isabela Cornejo va a presentar el que dice el update in treatment of his acute ischemic stroke. Ok. La presentación no puede ser más de 15 minutos por presentador. La presentación va a ser un resumen del artículo y de lo que ustedes quieran agregar de la investigación con otros textos que tengan a mano. El hecho de que veamos 3 simplemente es una muestra de todo lo que tienen que leer, porque tienen que leer todos los que están en la plataforma. Porque eso prácticamente resume toda la enfermedad cerebrovascular isquémica, de la cual me voy a referir ya en la siguiente clase. Seguimos avanzando. Entonces, no olviden ver los videos y nos vemos la próxima clase. Nos vemos, doctora. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Tenga buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias.